¿Cuál es el origen del coronavirus? Lo que yo sí puedo decir es que no se sabe con certeza el origen. Esto es lo único que se sabe a día de hoy, ¿vale? A día de hoy no tenemos ninguna prueba concreta de dónde ha partido, ¿no? Entonces, hay dos vertientes. Está la vertiente del origen natural o zoonosis. ¿En qué se sustenta? Bueno, se sustenta en que el coronavirus no es un virus exclusivo del ser humano, sino que infecta a un montón de mamíferos, a muchísimos. Entonces, sabemos que hay muchas especies de coronavirus en organismos, digamos, similares, que pueden en algún momento determinado recombinar y saltar, ¿no? Y saltar, digamos, a humano y hacerse, adquirir la capacidad de infectar a humanos. ¿Cuál es el problema? Que los estudios que se han hecho para trazar genéticamente esas posibilidades nos dan como una serie de saltos en el puzzle que nos faltan piezas. Digamos que en la introducción de las partes de los genomas encontramos virus en algunas especies, coronavirus en algunas especies animales, que contienen fragmentos de este virus, pero que para recomponer exactamente este virus nos falta como algún eslabón intermedio que nos dote de partes que no sabríamos explicar sin esa especie de eslabón perdido que nos falta encontrar en algún animal para que nos diga, perfecto, esto ha pasado a este compartimento animal, aquí ha evolucionado así, después ha pasado aquí y en ese momento adquirió alguna posibilidad de infección a humanos y saltó. Esto, que es una de las posibilidades y que hay muchos trabajos en torno a ellas y muchas posibilidades, sigue siendo una posibilidad porque no está todavía comprobada. Y esto es importante decirlo. ¿Cuál es la otra opción? La otra opción es que pudiera salir accidentalmente o no, eso ya es una valoración de otro tipo, pero que pudiera salir del laboratorio de Wuhan. ¿Qué datos hay? Y yo en esto voy a ser sincero porque me parece que es ser honesto, ¿no? Y cada uno que piense lo que quiera. En Wuhan, como sabéis, hay un instituto de virología. Un instituto de virología con el que se trabajaba con la especie de virus más parecida al virus circulante. Es decir, hay un virus de murciélago, porque los murciélagos son el principal reservorio de los coronavirus, esto es importante. Es decir, no es porque los murciélagos sean aquí la cabeza de turco, es que el murciélago es como el principal reservorio donde están los coronavirus. Es decir, ellos están infectados por cientos de coronavirus, bueno, por decenas de coronavirus, pero no les afecta de una forma grave, ¿no? Entonces, hay una especie de coronavirus que es el RAT-G13 con el que se trabajaba, eso está documentado, en el Instituto de Virología de Wuhan. Y tiene un 95% de homología con el virus circulante. Es el que más, ¿vale? El que más de todos. Y el dato quizá más significativo, que esto salió hace poco en una entrevista de una investigadora china del MIT, lo vi en un periódico nacional además, que me lo mandó un amigo, se sabe que hay investigadores que pidieron con la directora del Instituto de Wuhan proyectos para establecer una cosa que se llama estudios de ganancia de función. Es decir, modificar genéticamente virus para introducirle ganancias de función, es decir, hacerlos como más fuerte y estudiar cómo se comportarían de alguna forma para anticiparnos a un posible paso así y poder responder, ¿no? Esto en general está prohibido. O sea, en realidad ninguna organización te lo permite porque hay unos acuerdos para no modificar los virus hacia hacerlos más poderosos, ¿no? Pero se conoce que se mandaron proyectos para intentar hacerlo. Es decir, intentar modificar esos virus y en concreto una de las funciones que se intentó estudiar es la ganancia del dominio de furina. Y esto es importante porque ese dominio, que son 4 residuos aminoácidicos, es lo que le confiere a este virus la capacidad de contagio y transmisión tan grande que tiene. Entonces, bueno, esto es otro dato, ¿vale? A mí me gusta por lo menos poner en la mesa las cosas que hay. Y es verdad que no tenemos una verdad y que quizá no la vayamos a saber nunca. Porque si algo nos hemos encontrado es el hermetismo por parte de China a la hora de darnos datos y transparencia sobre las cosas. Con lo cual, bueno, entiendo que haya dudas y lo único que está claro a día de hoy es que no sabemos realmente el origen, ¿no? Eso es todo lo que yo puedo decir. ¿Y tú qué opinas? ¿Hay algún beneficiado del COVID? ¿Las farmacéuticas? ¿Algún país? Claro, o sea, beneficiados hay. Claro, esto es delicado porque siempre va a haber alguien que se pueda beneficiar, ¿no? Es decir,
podríamos decir, bueno, las farmacéuticas se han beneficiado. Sí. Desde luego, se están beneficiando y se están lucrando a lo bestia. Pero hay tantas y tan distintas que no sé, me costaría pensar en una especie de confabulación conjunta entre todas ellas para crear este virus. Otra cosa es que... Sí, incluso los países, ¿no? Han sacado sus propias vacunas, ¿no? Bueno, vosotros mismos estáis trabajando en una. Claro, porque... claro. Es decir, todo para dirigir ese tema, yo creo que hay que diferenciar si estamos partiendo de la base de que si creemos que el virus salió de un laboratorio, salió intencional o salió por escape. Es decir, ha habido escapes ya de virus que están... Sí, un accidente. Están documentados. Es decir, que hay casos de trabajos con virus en los cuales ha habido problemas de contención y ha habido escapes. Y eso está... En ese caso, China no ha sacado una vacuna en tiempo récord. Por ejemplo, China no ha sido precisamente... ha sacado una vacuna y no ha sido de las mejores tampoco. Con lo cual... Sí, que si me dijeras que estamos inyectando a todo el mundo la vacuna china... Por ejemplo, que lo habrían tenido a los 5 minutos, que ya lo habrían tenido... Lo que sí está claro es que China ha sido la única que no ha perdido PIB durante la pandemia. Eso hay que ponerlo ahí. Y no ha sido porque todos los demás países dependemos a nivel de generación de materias primas y de determinados elementos de China. Y la mayoría y mucha parte del capital de deuda sobre el que tienen los países es hacia China. Y esto es un punto importante porque yo siempre digo que la pandemia no se puede ver solo desde un punto de vista sanitario o científico para analizar los problemas o el origen, sino hay que verlo desde un punto de vista económico y político, porque son capas convergentes que hacen que la resolución del problema y el descifrar el origen también sea muy difícil. Es decir, yo soy crítico con China porque me ha parecido que nunca ha sido transparente y que nunca ha querido serlo. Es decir, los datos que arroja China para mí no tienen ninguna coherencia. Es decir, si eres el país epicentro de la pandemia, no me creo que tengas los casos tan bajos que tienes de incidencia. O sea, el otro día había visto a mediados de diciembre que sumaban 100.000 casos. ¿Me parece? 100.000 casos. Digo, ¿cómo puede ser con la cantidad de casos que hay en el resto del mundo? A ver, yo soy economista y yo he escuchado una vez que del PIB de China no te puedes fiar. Ajá. Porque daban unos datos que eran difícilmente creíbles. No te hablo de ahora, sí, sino de hace varios años. Sí. Pero es un crecimiento bestial, que algo dices, ¿cómo se sostiene esto tanto? Y claro, está claro que los enfermos tampoco. Por eso. Y una de las cosas y una de las pruebas es que tenían aquí los bazares chinos, que esos no cierran nunca y estaban cerrados. Sí, pues de esa índole de cosas es la que a mí me hace sospechar, o sea, de decir, ¿por qué China no quiere ser transparente? ¿No? Más allá de intereses, pero para mí, los datos oficiales, si yo parto de 100.000 infectados en China y China es el epicentro de la pandemia, aquí tenemos dos opciones. O has tenido un escape de un virus que ni tú mismo sabías el potencial que tenía, o se ha generado, no digo un escape, pero se ha generado una zoonosis, se ha creado un virus por la recombinación de coronavirus en animales, aparece una nueva especie que empieza a infectar y tú mismo no eres consciente de esa creación. Pero si no eres consciente, el virus se te disemina por todo el país, como ha hecho en el mundo. Ahora, si eres consciente, entonces ya sabes que existe ese virus. Y si existe ese virus, entonces tomas unas medidas diferentes para que no se propague igual. Con lo cual, solo con los propios datos, ya tienes bastantes elementos para indagar o inferir por dónde podían ir los tiros con respecto a este tema. Porque o me están engañando deliberadamente con los datos, o me están engañando deliberadamente de cómo se ha generado la propagación del virus. Bueno, estoy pensando, si sabían que se les escapa un coronavirus y los responsables tienen información de cómo afecta y tal, a lo mejor eran capaces de tomar medidas más rápidas que nosotros. Pero entonces lo sabían, pero es que entonces sabían, me refiero, entonces sabían que se había generado un virus pandémico desde el primer momento. Es que este es el punto, porque que tú hagas neumonías y secuencies a los pacientes para ver qué está pasando no es tan común. Ahora hacemos una PCR, pues como el que, pues no sé, pues el que va a renovarse el DNI, casi, PCR, pero esto no es lo normal en los laboratorios, en los hospitales, que digan. Te hacen un cultivo cuando te hacen una serie de cosas y al final llegan, pues tienes una infección por esto, por lo otro, bacteriana, pero con los virus siempre ha habido una especie
cajón desastre de, bueno, cuando no es algo bacteriano que sabemos localizar, pues tienes un virus, pues será gripe. No se ponían aquí a hacerte un sondeo con un trozo, pues eso, con un primer para ver si amplifica y tenemos este virus o el otro. Entonces, a mí, en este sentido, creo que hay vacíos de información muy fuertes de China con respecto al resto del mundo. Y el problema que es que como China es la primera potencia mundial, prácticamente ahora, con Estados Unidos fue la primera, cualquiera que tosa China se mete en un problema económico y de muchas cosas muy fuerte. Es decir, y esto no está desligado de la propia pandemia, es decir, del propio tratamiento y evolución del problema. Mi impresión es que esto es como el niño que se ha portado mal e intenta tapar la tostada. Sí, puede ser. Para que no le regañen. Sí. O sea, hay parte por cómo comunican los datos y por la propia incoherencia. Es decir, en el mundo tenemos miles de millones de infectados, no se ha podido controlar y ellos lo han conseguido controlar sin saber que era un virus súper mortal y súper nocivo. Bueno, había imágenes de hasta perros que tenían una especie de EPI casera que le habían hecho. Estaban allí cubiertos por un plástico. Sí. Sucedieron cosas que no se volvieron a ver, como el médico que se volvió negro. Yo no sé si viste un chino que se volvió... No. Pues era un caso, salió al principio. Efecto secundario de la infección por coronavirus, se volvió negro. Y dices tú, yo claro, nadie más... O sea, tú fíjate qué cosas salían, pero nadie más le pasó. O sea, era una cosa como súper raras, ¿no? Y claro, cuando tú ves los datos de mortalidad y ves que Wuhan tiene 13 millones de habitantes y que tiene un comercio extendido y que hay vuelos, pero si sabemos que hace con Omicron empezó en noviembre, en la tercera semana de noviembre, y cuando nos quisimos dar cuenta estamos todos infectados. Es decir, que has cortado los vuelos con China internos, pero no con Europa para que salga el virus. O sea, ¿esto cómo es? ¿Sabes? Hay cosas que no se entienden. No se entienden. Vamos, yo por lo menos no las entiendo. Alejandro es biólogo y actualmente trabaja en el Centro Nacional de Biotecnología. Trabaja en el desarrollo de una de las futuras vacunas españolas. También da clases de divulgación en la Academia Arte y Ciencia, en Madrid. Nos puedes encontrar en iVoox, iTunes, YouTube, Instagram, Facebook y por supuesto en sanofuerteyfeliz.com. Ayúdanos a seguir creciendo, suscríbete y comparte para que más gente pueda tener un cuerpo sano, fuerte y feliz.